Maximiliano de Habsburgo, el emperador que México fusiló. En una fresca mañana de junio de 1867, un emperador europeo, vestido con dignidad, enfrentó un pelotón de fusilamiento en México. Pero, ¿cómo llegó Maximiliano de Habsburgo, un aristócrata austriaco, a morir en el Cerro de las Campanas? ¿Qué lo llevó a ser fusilado en un país al otro lado del mundo? Hoy vamos a descubrir cómo el sueño imperial de Maximiliano terminó en tragedia. Quédate hasta el final, porque esta es una historia de traiciones, ideales y una decisión que cambió el rumbo de México para siempre. Para entender esta historia, tenemos que viajar a Europa del siglo XIX. Maximiliano de Habsburgo nació en 1832, en una de las familias más poderosas del continente, los Habsburgo. Hermano del emperador Francisco José I de Austria, Maximiliano creció rodeado de privilegios, pero siempre soñó con dejar su propia huella en la historia. Mientras tanto, en México, el país se encontraba dividido. Los conservadores y liberales peleaban por el control del gobierno, y las intervenciones extranjeras complicaban aún más la situación. En 1864, los conservadores mexicanos, con el apoyo del emperador francés Napoleón III, ofrecieron a Maximiliano el trono de un nuevo segundo imperio mexicano. Maximiliano aceptó, convencido de que podía traer orden y progreso al país. Pero, ¿era eso posible? ¿O estaba entrando en un juego que no podía ganar? Cuando Maximiliano llegó a México junto a su esposa, Carlota, fue recibido con grandes ceremonias. Pero la realidad pronto se hizo evidente: el país estaba dividido. Los liberales, liderados por Benito Juárez, no reconocían su gobierno, mientras que muchos de sus propios aliados conservadores empezaron a dudar de él. ¿Por qué? Porque Maximiliano no era un emperador típico. Implementó reformas progresistas, como la abolición de trabajos forzados para los indígenas y la promoción de la libertad de prensa. Estas decisiones alienaron a los conservadores que esperaban un gobernante autoritario, mientras que los liberales continuaban luchando en su contra. Además, el apoyo francés que lo había llevado al poder no duró. En 1866, Napoleón III, enfrentando problemas en Europa, decidió retirar sus tropas de México. Sin el respaldo militar, el imperio de Maximiliano empezó a tambalearse. Pero aquí viene lo sorprendente: a pesar de que muchos le sugirieron abdicar y regresar a Europa, Maximiliano decidió quedarse y luchar. ¿Por qué? Quizás por honor, quizás por orgullo. La decisión de Maximiliano de quedarse fue su sentencia de muerte. En 1867, fue capturado en Querétaro tras un largo asedio por las tropas republicanas de Juárez. Lo juzgaron, lo condenaron y lo llevaron al Cerro de las Campanas para ser fusilado. El 19 de junio de 1867, Maximiliano, junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, enfrentó su destino. Según los relatos, sus últimas palabras fueron: «Perdono a todos y pido que mi sangre sea la última que se derrame por el bien del país». Y así, con dignidad, Maximiliano murió, convirtiéndose en un símbolo de un imperio que nunca fue. ¿Fue un mártir? ¿Un idealista atrapado en un conflicto que no entendía? ¿O simplemente un peón en el juego de las potencias europeas? La historia de Maximiliano de Habsburgo es un recordatorio de cómo los sueños de grandeza pueden enfrentarse a la dura realidad. Es también una lección sobre las complejidades de imponer un gobierno extranjero en un país lleno de divisiones internas. ¿Piensas que Maximiliano fue un visionario o un ingenuo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes de lo mejor de la historia. Nos vemos en el próximo video.